Dios le bendiga, qué bueno que estás ahí. Esta clase se supone que tuvo que haber sido en el día de ayer, pero aquí estamos para traer esta clase que el Señor nos ha preguntado, una serie que vamos a estar haciendo sobre los próximos lunes. Hoy es martes, pero los próximos lunes sobre el siervo de Dios. Vamos a estar cómo identificar cuando somos llamados por Dios, cómo Él escoge a sus siervos. Y vamos a esperar que varias personas se vayan conectando. Dios le bendiga. Comparta el link con las personas para que podamos más ser edificados a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la primera lección de esta serie, que es cómo Dios llama y escoge al siervo. Si usted quiere ser una persona que verdaderamente quiera servir a Dios, hay que ser instruido en la palabra de cómo Él llama y escoge al siervo. Así que vamos a estar orando, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle que Él nos hable en este día, que podamos ser llenos de su palabra y llenos de su Espíritu Santo. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, trayendo esta enseñanza, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, que yo sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Aquí te decimos, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, Padre, como dice Isaías. Jehová, que nosotros podamos hacer tu voluntad, que nosotros podamos rendirnos delante de ti y que verdaderamente haya un corazón de siervo, Padre Celestial, en nuestra vida. Quita toda mala actitud, quita toda egolatría, Señor. Quita todo lo que no te agrada de nosotros y permítenos rendirnos delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que bienvenidos a aquellos que se están conectando en esta hora. Como bien decía al principio, hoy vamos a estar hablando la primera lección de esta serie, cómo Dios llama y escoge al siervo. Amén. Vamos a estar leyendo Juan 15:16. Y el objetivo de esta primera lección es enseñar que servir no comienza con la voluntad humana, sino con la elección divina. Y me fascina eso porque la palabra habla de que Él nos escogió a nosotros primero, que nosotros le amamos porque Él nos escogió a nosotros primeros. Vamos a buscar Jeremías 1:5. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5, perdón. Vamos a Juan 15:16, que lo tengo aquí. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Están escuchando esta parte que dice aquí, Dios siempre llama a gente imperfecta. Tú dirás, pero ¿por qué Dios llamó a Kelvin? ¿Por qué Dios llamó a cualquiera de los que se están conectando aquí? Escríbanme su nombre ahí. Porque Dios me llama a mí, que soy tan imperfecto, que soy tan iracundo, que soy quizás tan tacaño, pudiera ser también una cualidad que no le agrada al Señor, pero Él no tiene que ver todas las cualidades negativas que nosotros tenemos, sino que Él está viendo la obra terminada, como dice su palabra. El llamado nunca llega cuando uno está listo. Yo quiero que usted lo anote eso ahí. El llamado nunca llega cuando uno está listo. Dice aquí su palabra que Él nos elige a nosotros, no nosotros a Él. Porque si nosotros decidimos elegirlo a Él, nosotros en nuestra condición humana vamos a esperar estar listo, vamos a esperar estar depurado, vamos a esperar estar purgado para poder acercarnos al Señor. Porque nosotros decimos, nuestra condición humana dice que lamentablemente nosotros no tenemos las condiciones para lograr ser un siervo de Dios. Pero su palabra nos dice que el llamado nunca llega cuando uno está listo. Dios ve lo que podemos ser, no lo que somos hoy. Amén. No lo que usted y yo somos hoy. Una de las condiciones primeras para cuando Dios te llama y como para ser un siervo de Dios no es en la condición en la que tú estás.
no es en la tan buena condición económica o en la tan buena condición de salud que tú estés, de salud mental, de salud física, de salud familiar. No, Él no ve la circunstancia, Él simplemente te llama. Y nosotros lo vemos con los discípulos, como Él le decía, Pedro, sígueme. Zaqueo, Mateo, sígueme. Juan, sígueme. Y ellos dejaban todo lo que tenían y los seguían a ellos. Y ellos fueron sus discípulos, que dicho sea de paso, cada uno tenía una condición diferente, cada uno tenía un temperamento diferente, porque usted dirá, pero ¿cómo es posible que fulano de tal puede estar sirviéndole al Señor? Eso no es problema suyo y mío, es un problema de Dios, porque Dios es el que escoge a las personas, como lo vemos aquí en su palabra. El llamado de Dios es soberano. El llamado de Dios no depende ni de ti ni de mí. El llamado de Dios es soberano. Él escoge a quien Él quiera escoger. Verdaderamente, cuando el Señor me hace el llamado a los caminos de Él, yo era una persona muy rebelde en el sentido de que yo había nacido en el Evangelio, yo me había criado totalmente en la iglesia, conociendo de la palabra de Dios, conociendo de las cosas que Dios podía hacer, no solamente conociendo a un Dios que me ofertaban, sino cosas que yo veía que Dios hacía en la congregación, en mi casa, milagros creativos y todo lo demás. Pero cuando entró a la adolescencia, yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Yo no quería saber absolutamente de nada que tuviera que ver con Dios. Porque para mí eso era una pérdida de tiempo, era una rebeldía total. Y aún así, en esa condición de pecado, en esa condición donde yo no quería absolutamente nada que tuviera que ver con Dios, Dios seguía hablándome, Dios seguía buscándome, Dios seguía mostrándome a través de sueños el propósito que Él tenía conmigo. Dios seguía llamándome a través de predicadores que iban a la iglesia o personas que una vez yo llegué a mi casa y me dijeron, tú eres un pastor. Y yo, no puede ser, no puede ser, donde quiera me persiguen. Y yo lo que quería es que otras personas aceptaran al Señor y a mí me dejaran tranquilo con eso. Y en otras ocasiones lo he testificado. Pero cuando vemos que Dios se empeña en que nosotros podamos hacer su obra, en que nosotros verdaderamente podamos servirle a Él, entonces tú dices, pero ¿y qué es lo que tú tienes conmigo? Tu obstinado amor, como dice una canción, por mí, que nunca cesa, que no me deja huir, no me deja escaparme de ti. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo hasta que un 5 de agosto del 2005, yo con 18 años le entrego mi vida al Señor? Y una de las primeras palabras que el Señor me da en la iglesia es, si tú te vieras, Kelvin, como yo te veo, terminado. Soy un muchachito sin sueño, un muchachito que lo que quería era ser limpiado por el Espíritu Santo para poder encaminarme nuevamente en sus caminos y no salirme porque no quería fallarle. Yo le dije al Señor en esa oración, aleja de mí todo, absolutamente todo lo que me va a hacer fallarte, Señor, para yo seguir sirviéndote. Y así lo hizo, así lo hizo. Entonces yo le pido así que el Señor lo haga con tu vida. Lo haga, aunque tú te sientas que no estás en la condición, aunque tú te sientas que no eres la persona apropiada para hacer la obra del Señor, que hoy tú puedas entender que el llamado de Dios es soberano sobre tu vida, soberano sobre tu vida. Una vez que me hizo un sueño donde yo me había quedado, que todos se habían ido en el rapto, yo me había quedado y yo le pedí una oportunidad al Señor en ese sueño, que era tan real que en el mismo sueño yo me pellizcaba porque creía que era mentira, que no era real. Y yo le decía que por favor me diera una oportunidad. Y él me dijo, yo te he dado muchas oportunidades. Te voy a dar una ahora, pero esa te va a costar muy caro. Y después de eso, al año siguiente, yo acepté al Señor. Pero aquí estamos dando la batalla y siguiendo hacia adelante, como le pido al Señor que así mismo tú que estás ahí conectado lo hagas también. Vamos, el llamado de Dios es soberano. Vamos a leer en Jeremías 1:5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Dice, desde antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones.
Ya te había apartado para que hablara de mi nombre, dice el Señor a Jeremías. Jeremías era un joven inseguro en medio de una nación rebelde. Dios lo conoció antes de ser formado en el vientre, lo apartó y lo designó desde antes de su nacimiento para lo que Jeremías iba a ser, un profeta a las naciones, un profeta que el Señor levantó para bendecir su tierra que estaba rebelde, para poderla transformar, para el Señor poder hacer con Jeremías como él quiso hacer desde las naciones. Dice, en el contexto de todo lo que tiene que ver con Jeremías, dice, ninguna iglesia contrataría al profeta Jeremías para que fuera su pastor. No llegaría ni siquiera a la primera reunión. Él no tenía tiempo para la religión organizada. Difícilmente se le puede culpar. Lo que vio enfermaría el peor de nosotros. Jeremías vivió en un tiempo realmente putrefacto. Los hijos de Israel estaban desobedeciendo a Dios por todas partes. Muchos de los de su pueblo se habían vuelto a adorar a los ídolos, todo como estamos viviendo en este tiempo. Él escuchó a los sacerdotes que hablaban acerca de Dios, pero que vivían para pecar. Vio a los reyes que vivían su peor pesadilla. Si la cabeza de Jeremías hubiese sido un gran río, aún así no produciría suficientes lágrimas para llorar. Jeremías sabía que Dios estaba a punto de castigarlos. Podía ver la escritura en la pared, pero aún pensaría que él era el único que sabía leer. El ejército de Babilonia se acercaba. Al final las paredes cayeron y el templo fue allanado, tal como dijo Jeremías, y la gente fue llevada como esclavos a Babilonia. Jeremías estuvo viviendo en un momento donde la situación espiritual en su ciudad era muy fuerte, social, moral, tal cual como nosotros estamos viviendo. ¿Qué tal si Dios te dice hoy a ti que estás conectado, tú eres el Jeremías de este tiempo? Cuando nosotros vemos una sociedad que cada día está mucho más tergiversada, donde la Biblia no se equivoca, que dijo que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno, donde todo se vuelve al revés, lamentablemente, como lo que nosotros estamos viviendo. Y tú dirás, pero ¿cómo Dios me llama en este tiempo? Esa es la pregunta que a veces yo me he hecho. ¿Cómo Dios levanta una iglesia en este tiempo? ¿Cómo el Señor se va a trabajar con las personas? Va a trabajar. El Señor no improvisa. Dios no improvisa. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y es tanto así que ahora ha preparado múltiples recursos por donde la palabra le puede llegar a la persona. Ojo, hay que tener cuidado con eso también y saber que la persona de la cual usted está recibiendo palabra, pues sea una persona que realmente el Señor le esté instruyendo para eso. Ahora bien, estamos en un tiempo igualito como Jeremías y el Señor te dijo, yo te llamé para las naciones, yo te llamé para que tú hablaras a este pueblo, yo te llamé para que tú profetizaras en este tiempo. Entonces no podemos estar callados, hermano. No lo podemos estar. Y que tú no te sientas, bueno, yo soy una persona que no tengo la seguridad de cómo hacer esto, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo obrar en milagros, yo no sé cómo obrar en oración para las personas. Usted no tiene que saberlo, usted simplemente tiene que ponerse en la disposición del Señor. Jeremías hizo lo que le correspondía hacer aún en un momento difícil. Entonces yo quiero que tú entiendas que el llamado de Dios es soberano por encima de la situación que tú y yo tengamos. Es soberano por encima a la situación o a la realidad de la ciudad, del pueblo, del país donde le toque vivir. Es soberano al gobierno con el cual a usted le toque lidiar. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en eso que el Señor ha hecho y lo que va a seguir haciendo con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder extender el reino de Dios, para poder cumplir con él, como se llama esta primera clase, cómo Dios llama y escoge al siervo. No está esperando que tú estés en la mejor situación. Muchas veces Dios llama a una persona luego que lo han cancelado de su trabajo top, de su trabajo donde ha estado en el mejor lugar, y en medio de ese desierto, en medio de ese proceso, el Señor te llama y te escoge, pero ya lo hizo antes de tu nacimiento. Cada uno de los que estamos aquí, el Señor lo vio desde su embrión, como decía el salmista, y lo marcó y dijo, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, usted va a hacer así sucesivamente. Ninguno de nosotros estamos aquí sin un plan divino de Dios. Es bueno que usted lo sepa, anótelo ahí. Ninguno de nosotros estamos aquí sin un plan divino de Dios. Así que es menester que usted lo sepa
y que usted cada día pueda ir viendo a través de eso. Amén. El llamado de Dios es personal. Usted dirá, bueno, que es que el Señor me ha llamado, el llamado a las personas que están casadas, ¿verdad? Su esposa y usted tienen un llamado en conjunto, pero su esposa tiene un llamado y usted tiene otro. Hay un llamado o un ministerio que se trabaja en conjunto, pero cada uno tiene su llamado. Es algo personal. Cada uno de nosotros tenemos que llevar frutos. Luego que el Señor nos llama para multiplicarnos, para llevar frutos. Si tú tienes un tiempo en el Evangelio, yo quiero que tú mismo te analices y tú digas, ¿cuáles han sido mis frutos? ¿Cuáles han sido mis frutos realmente? Realmente yo estoy llevando los frutos que el Señor quiere y no me estoy refiriendo solamente al fruto del Espíritu Santo cuando el Señor nos transforma, que nosotros de la palabra dice que es bondad, mansedumbre, amor, paz, benignidad, dominio propio, todo ese tipo de cosas que vienen en el combo cuando recibimos al Señor. La palabra de Dios dice que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Permanezca. Aleluya. No solamente se quede en una parte específica en un lugar, no tiene que permanecer en todo lugar ese fruto que usted lleve. Si usted lleva una persona a conocerlo a los caminos del Señor, que usted le dé seguimiento a esa persona, que realmente esa persona pueda permanecer en el reino de Dios, que realmente esa persona pueda ver a usted, a Dios obrar. Que el Señor verdaderamente a través de usted pueda hacer, lo puede utilizar como esa voz profética. Nosotros no nos podemos quedar solamente, bueno, yo llego aquí, vengo a la iglesia, recibo la palabra quizás por aquí, por YouTube, por Google Meet, por donde sea que la reciba y que usted no lleve fruto. Usted y yo somos personas multiplicadoras del reino. Tenemos que ser una extensión del reino donde quiera que nosotros estemos. Donde quiera que nosotros estemos. Jesús en su última cena afirma que la misión de los discípulos nace de su elección. El llamado no depende del rendimiento, sino del amor de Cristo. Aquí voy a hacer una parada cuando tú dices no del rendimiento, sino del amor de Cristo. Oigan, ¿por qué? Porque su palabra, mira, dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Cuando usted va a una tienda, hay veces que hay gente que va a una tienda y dicen, wow, es que esa pieza no la elegí yo, esa pieza me eligió a mí, esa ropa me eligió a mí, mire, esa ropa me está mirando, esa ropa me está llamando porque tú dices, hay una conexión, esa ropa me queda bien. Imagínense en el momento que el Señor te elige. Que el Señor te elige, que hay muchas personas que tú dices, yo he escuchado testimonios de personas que aún no son cristianos que dicen, no, mira, lo que pasa es que yo no sirvo a Dios, yo no voy a una iglesia, pero yo tengo mucho temor del Señor, el Señor trata mucho conmigo, el Señor me habla. Hermano, hace rato que ya usted, el Señor lo eligió. Hace rato que el Señor a usted ya lo llamó. Y el Señor solamente está queriendo que usted acceda al amor de Dios. Porque cuando usted elige algo por encima de otra cosa, ahí usted está mostrando a qué usted ama. Usted ama eso que eligió. Entonces, cuando Dios nos elige a nosotros, es porque nos ama. Y como nosotros demostramos, aceptamos ese amor amándolo a Él, rindiéndonos a Él, dejando que Él haga su obra en nosotros, porque al final de cuentas, por más proceso y por más doloroso que sea, se lo digo así hasta con los ojos cerrados, porque verdaderamente duele el proceso. Duele, no le vengo a hablar mentira, duele porque nos forma, nos va quitando cosas que muchas veces nos hacen sentir cómodos, pero a Dios no le agrada. El proceso duele. Como siervos de Dios tenemos que estar claros que hay muchas cosas que nos van a doler, hay muchas cosas que vamos a tener que dejar atrás,
que por momento nos acomodaban, nos acariciaban, nos daban cierta seguridad, pero la seguridad mayor que nosotros podemos tener se llama Cristo. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra verdad. De Él nosotros dependemos, y cuando nosotros entramos en esto del servicio a Dios, de ser siervo de Dios, entendemos que no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestros conocimientos, no dependemos de nuestra sabiduría, no dependemos de nuestros recursos, dependemos de Dios, dependemos de su amor, dependemos de su poder, dependemos de su bondad. Como siervo de Dios tenemos que entender que nosotros dependemos totalmente de Él, no de nosotros. Amén. El llamado de Dios transforma vida y te da dirección. Te transforma. Si yo me pongo a ver el Kelvin de cuando era 15, 16, 17 años al Kelvin que es ahora, en este momento, hay una transformación. Hay una transformación. Nosotros no podemos decir que servimos al Señor y seguir siendo igual. No lo podemos. Hay una transformación que el Señor hace en la vida de nosotros que es notoria. O haga ese balance en su vida, haga esa reflexión interna. Si no ha habido un resultado que tú digas, bueno, ha habido una transformación, pues déjese tocar por Dios, pues entonces estamos siendo cristianos de la secreta. Estamos siendo cristinos más que cristianos. Nosotros tenemos que mire, serle fiel al Señor, serle fiel. El llamado transforma vida y te direcciona, porque ya usted no se rige por usted, usted se rige por el llamado que tiene. Porque ese llamado nos va transformando. Vamos a leer Lucas del 1 al 3, del 1 al 11, perdón, pero lo vamos a ir leyendo en estas connotaciones. Amén. Un día, Jesús estando en la orilla del lago de Genezaret, vio dos barcas vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Jesús subió a la barca de Simón y le pidió que la alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando el Señor te escoge, miren, a mí me pasaban cosas, no voy a decir los testimonios con mucho detalle porque personas quizás involucradas, pero yo decía, pero ¿por qué es que hacemos esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no? Porque eso es normal, eso no importa. Y yo decía, no, pero es que eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo siento que eso no le agrada al Señor. Entonces, cuando el Señor te marca, siempre va a haber un sello distintivo de ti, de otros. Siempre. Siempre. Aún usted queriendo pecar, va a haber un sello distintivo de otro. Disculpen, no estoy haciendo una doctrina de esto, ni nada dogmático. Es como que hasta el pecado tuyo va a ser diferente. Va a ser diferente. Espero que me entiendan, porque es que el Señor te sella y el Señor te marca, así como Él dice, Él te aleja de la orilla. Él te aleja y tú dices, y a veces tú te quieres acercar a la orilla y el Señor no te deja, porque Él te aleja de la orilla para que tú empieces a escuchar la enseñanza que el Señor está trayendo a los que están allá en la orilla, pero tú desde el lugar donde Él está. No sé si me doy a entender. Tú estudias y tú entiendes la enseñanza que Él está haciendo, porque Él no sacó a Pedro de la barca. Él le dijo, aléjala de la orilla. Y desde ese lugar empezó a predicarle a la multitud. Hay personas a las que Dios va sacando de la multitud. Aún no están formadas quizá para enseñarle a otros, ni están preparadas para enseñarle a otros, pero la ha sacado de la multitud, y muchos de los que están ahí conectados, el Señor lo ha sacado de la multitud. Y quizás tú dices, bueno, pero el pastor no me va a tomar en cuenta, el pastor no me va a poner a predicar en el púlpito. No, te está enseñando primero a obedecer, te está enseñando primero a que tú te alejes con Él de la orilla, para que escuches la palabra que se le va a dar a la multitud y esa palabra te vaya transformando a ti y transformando a lo de la multitud. Pero primero tienes que alejarte con Él. Primero tienes que empezar a servir, a obedecer. Dios le dio una orden, Jesús le dio una orden a Pedro. Y Pedro decía, pero esta barca es mía, ¿y por qué yo tengo que alejarme de la orilla? Aléjate tú. No, empezó a obedecer, y lo primero que hace un siervo, que es obedecer. Obedecer.
Cuando vemos en el 4, dice, cuando terminó de enseñar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió, maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero ¿por qué tú lo mandas? Porque tú lo mandas, echaré las redes. Dice aquí en el 5, más en tu palabra echaré la red. Entonces, vemos aquí lo primero es, el siervo monta a Jesús en su barca. Usted montó a Jesús en su barca. Jesús te dice, aléjate un poco de la orilla. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a escudriñarla, vamos a orar, vamos a buscar mi presencia. Aléjate un poco de la orilla para que tus oídos no estén pegados al ruido de la multitud. ¿Me copias? Luego que eso pasa, viene un segundo paso, que es, vamos un poco más para lo hondo, vamos un poco más para allá. ¿Y qué vamos a ver más allá? El milagro que tú estás esperando, el deseo que tú estás esperando, el anhelo que hay en tu corazón. Quizás entre un paso de la orilla a un poquito más allá y después de ahí a lo hondo haya pasado muchos años, vamos a decir un ejemplo, o haya pasado muchas horas, porque no sabemos la cantidad de horas, la Biblia no lo registra, la cantidad de horas que Jesús duró enseñándole a la multitud. Y quizá Pedro en su mente pensando, yo tengo que pescar hoy porque lo que yo pesque hoy, con eso es que yo voy a cobrar y con eso es que yo le voy a llevar alimento a mi familia. Diría yo, porque Pedro se había pasado la noche entera pescando. Pero primero entró el proceso de obedecer a Dios, de alejarse de la orilla, escuchar la palabra que se le estaba enseñando a la multitud, y entre esa multitud estamos tú y yo, y luego de eso echa un poco más para lo hondo. ¿Y qué vamos a hacer allá? Vamos a tirar la red. Pero ¿cómo vamos a tirar la red? Yo me he pasado años orando para que el Señor cambie a mis hijos. Me he pasado años orando para que el Señor cambie a mi esposa, a mi esposo. Me he pasado años. Está bien, pero esta vez yo estoy en la barca. Esta vez yo estoy en la barca. Bueno, pues está bien, pues en tu palabra yo lo voy a hacer. Y ahí viene la transformación. Ahí viene el cambio. Ahí viene la dirección. Porque echaste la red en el momento que Jesús te dijo que le echara. Obedeciste lo poco. Lo primero, alejarte de la orilla, como dice la palabra. Si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero a veces nosotros nos queremos saltar pasos y en Dios eso así no funciona. El siervo no salta pasos. Escríbalo ahí y póngalo ahí en su anotación de hoy. El siervo no salta pasos. El siervo va, para los que nos están escuchando o nos están viendo en otra parte del mundo, el siervo va step by step. El siervo va paso a paso. Nosotros no podemos saltar pasos porque si no volvemos al paso inicial, al proceso inicial. Amén. Cuando dice el 6, al hacerlo y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarles y vinieron a llenar y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Eso hace cuando usted es llamado por Dios. Usted obedece, empieza a tener esa transformación porque quizá usted no sea muy obediente, pero cuando el Señor te llama y empieza a trabajar contigo, empieza a trabajar la obediencia, va transformando tu vida, luego viene la dirección. Luego te dice dónde vas a servir, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer. Hay un momento que el Señor te dice, calla, me están injuriando, están levantando falso testimonio contra mí, me están juzgando, me están aplastando. Y el Señor te dice, silencio, haga silencio. Y tú dices, no quiero hacer silencio. Pues entonces no estás preparado para ser siervo. Una de las cualidades del siervo es que obedece por encima de su circunstancia, obedece por encima de su situación. Amén. Miren la pesca milagrosa que hubo aquí, pero hubo pasos que tuvieron que seguir. Amén. En el Lucas 5, del 8 al 10, dice la palabra, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando vio todo lo que el Señor hizo con él, luego de su obediencia, luego de su servidumbre, lo único que le sirvió, ¿usted sabe qué fue? Darle la gloria a Dios. Aleluya.
porque el siervo reconoce que todo lo que pasa en su vida es por él y para él. Cuando usted ve a una persona que le sirva al Señor, que cuando alguien venga y le diga, ay, mira, tú oraste por este enfermo y mira lo que pasó, el Señor lo sanó. Wow, sí, porque cuando yo le puse la mano, aléjese de esa persona, porque ahí lo que hay es un espíritu de idolatría. Todo siervo de Dios sabe que todo es para él. Todo es para él y la gloria siempre es para él, en el nombre poderoso de Jesús. Pedro, cuando vio ese milagro, lo único que hizo fue se arrodilló. No fue y le dijo a sus compañeros, ¿vieron? El maestro me dijo en qué momento tenía que echar la red y aquí tenemos toda la red. Mira todo lo que tiene todo el mundo. No, Pedro se arrodilló, reconoció su condición de pecador y le dijo, maestro, apártate de mí porque yo soy pecador. Y Jesús le dijo, no. Yo lo que te estoy enseñando es que de ahora en adelante tú vas a pescar hombres. Así Él le va a dar la dirección. ¿Y qué hizo Pedro en el momento que el Espíritu Santo vino sobre él luego de la ascensión de Jesús? Luego que Jesús ascendió al cielo. Predicó en su primer mensaje y 3,000 vidas vinieron al Señor. 3,000 vidas. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Primero tenemos que ser llamados. Él nos escoge, nos llama, nos marca. Entramos en el servicio al Señor. Aleluya. Cuando entramos en ese servicio al Señor, el Señor empieza a hacer su obra, empieza a hacer su trabajo. Y cuando hace ese trabajo maravilloso, nosotros vemos pesca milagrosa en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. No importa la condición en la que tú estás ahora mismo. No importa en la condición que tú pudieras estar pasado mañana. El Señor te llamó, el Señor te equipa, el Señor te cambia, el Señor te transforma. El Señor empieza a cambiar cada área de tu vida para que tú puedas servirle con total autoridad y tú puedas ver los milagros del Señor en tu vida, en la vida de los demás. Y siempre reconocerás como buen siervo que la gloria es de Dios, que todo es para Él. Todo es para Él. Algo que me llama mucho la atención de todo esto es Jesús nos llama en momentos frustrantes de nuestra vida, en momentos donde la situación está apremiante. Gloria a Dios si Dios te llama con toda tu bonanza y tú puedes venir sin dolor, pero aún en medio de Él formarte entran procesos en los cuales nosotros dependemos de Él. Pero hay otros donde lo llama al ministerio en el momento más frustrante de su vida, en el momento donde no tiene fuerza, en el momento donde todos los palitos se le ha caído encima y el Señor te dice, yo estoy en la barca, echa hacia adelante, echa la red, que tú vas a ver el milagro. Tú lo vas a ver. Una cualidad que tenía Pedro era que era impulsivo, cambiante, pero era llamado por Dios. Otros de los discípulos del Señor era Andrés, no hablaba mucho, calladito, silencioso, pero era estratégico en Dios. Natanael era escéptico, pero fue visto por Jesús, fue visto por Él. Dios te eligió antes de que tú fallaras. Antes de que tú fallaras, Él te eligió. Dios te vio antes de que otros te vieran. Quizás si hoy estás teniendo éxito en tu empresa, si hoy te va muy bien en tu trabajo, si hoy te va muy bien en tu matrimonio, Dios te vio antes de que todo eso pasara y puso gracias sobre ti para que puedas ver el cumplimiento de su llamado en tu vida, para que puedas ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, para que puedas ver su amor sobre todas las cosas, su elección por ti. En ese momento, Dios llamó lo que tú mismo no entendías. Dios te llamó. Eso que tú no entendías, Dios te llamó. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba y glorifica tu nombre. Mi alma alaba y exalta tu nombre. Mi alma te glorifica, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres maravilloso y tú eres Dios. Yo quiero que en esta primera lección que nosotros tengamos, antes de orar, que ya vamos a terminar, porque van a ser unas lecciones rápidas para que usted la pueda poner en práctica y la pueda atesorar. Usted coge un papel y usted escriba 10 cosas que usted entienda que lo descalifica. 10 cosas que usted entienda que no, que usted diga que no tiene valía para usted. Usted le escriba ahí. Y cuando usted le escriba, después que le escriba, usted la va a tachar
y usted le va a poner, Dios me llamó con todo eso. Kelvin, una persona quizá impulsiva o iracunda, lo tacha, Dios me llamó con todo eso. Kelvin, XXX, cualquier cosa, Dios me llamó con todo eso. Haga ese ejercicio. Haga ese ejercicio en el día de hoy. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas. Gracias, Espíritu Santo, por esta primera lección. Gracias, Señor, porque yo sé que va a ser de edificación para las vidas. Gracias, Señor, porque tu llamado, Padre Celestial, Señor, va a ser poderoso por encima de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, Padre, porque yo sé, mi Dios, que nosotros tenemos el poder, Padre Celestial, en ti, Señor, Padre, para hacer las cosas, mi Dios, que a ti te agradan, porque tú lo has puesto en nosotros. Señor, yo te pido que cada día tú te glorifiques, tú te perfecciones en nosotros, Padre, y que podamos ver, Señor, tu amor manifestado en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, y en cada uno de nosotros. Yo te lo ruego, Espíritu Santo de Dios, que cada uno de nosotros podamos ser buen siervos para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos este domingo en el servicio a las 6 de la tarde de manera presencial en Acropolis Center. El próximo lunes, hoy es martes, pero el próximo lunes continuamos con nuestra serie, que aquí tengo yo el nombre, espérense mis hijos, que usted sabe que la edad y de todo lo demás. Nuestro próximo lunes vamos a estar tratando el propósito, el proceso y las características del siervo de Dios. El proceso y las características del siervo de Dios. Así que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima. Madeline, vamos a apagar esto aquí, Pérez.